Tiempo para hablar del mercado inmobiliario, tiempo para saludar a Verónica Álvarez, directora de la Agencia Asturias. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas, bienvenida a la SER. Muy buenas, aquí encantada. Como todos los lunes, pasando revista, que es lo que hacemos a nuestro mercado inmobiliario. Anda que no hemos hablado de las viviendas de uso turístico la pasada semana, con las nuevas medidas que ha puesto en marcha el equipo de gobierno, pero sobre eso ya le habíamos preguntado a Verónica. Hoy vamos a hablar de otro asunto, vamos a hablar, Verónica, de cómo valorar los inmuebles hoy en día. ¿Qué criterios se utilizan? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Hay herramientas ahora mismo, además, en Internet que te permiten valorar en 5 minutos. No sé si eso es fiable, no es fiable. Bueno, vamos a charlar de ello. Sí. ¿Cómo se valora ahora mismo un inmueble, Verónica? Bueno, ahora y antes. Ahora y antes, los peritos tasadores tenemos varios métodos para valorar. Hay 4 métodos principales. Uno es el método por comparación, que es el que utilizan estas herramientas con las que podemos sacar el valor del metro cuadrado en 5 minutos. Sí. Otro es el método de capitalización de rentas, que es un poquito más, bueno, no más complejo, pero bueno, que se utiliza para otros objetivos, sobre todo para inversores y para ver cuál puede ser la rentabilidad de un inmueble o cuánto quiero pagar para tener la rentabilidad que necesito. Y después ya otros que son los que valoran los terrenos y los solares. Uno se llama coste de reposición y residual dinámico y estático, pero bueno, esos los dejamos para, si quieres, para otro momento. Nos vamos a centrar en el método de comparación, que es el que todo el mundo pues más conoce. Al final, claro, es muy importante, y a mí que me gusta hacer valoraciones, es muy importante ver con qué comparas. Y primero, es imprescindible tener en cuenta la finalidad de la valoración, porque no es lo mismo hacer una valoración para una compraventa o una valoración fiscal o para un expropiatorio. Y también es importante saber si es para un valor de mercado o para un valor hipotecario. El valor de mercado podríamos decir que es en un momento determinado, y el hipotecario es un valor que se mantiene en el tiempo, ¿no? Así a rasgos generales. Sí. Y después, para mí es importante también diferenciar entre el valor y el precio. Y te puedo poner un ejemplo muy sencillo. Vamos allá. Por ejemplo, un pisito en Contrueces, que además me pasó hace poco. Una herencia, y ese piso, el potencial comprador podía ser alguien que quisiera vivir o que quisiera comprarse un piso modesto, pero para vivir, para utilizar como primera residencia, o alguien que quisiera invertir. El valor para un comprador de primera residencia y para un inversor no es el mismo. O sea, porque el beneficio que van a obtener o los beneficios que van a obtener de ese inmueble no van a ser los mismos. Un inversor siempre va a intentar conseguir un precio más bajo para tener una mayor rentabilidad. Sí. En cambio, alguien que quiere vivir en ese piso, sí, a lo mejor cumple sus expectativas y está dispuesta a pagar algo más. Con lo cual, no es fácil, No, lo estás explicando muy bien, pero por eso hay que dejarse siempre asesorar por profesionales. Y lo que te decía de con qué comparamos, el problema de los valoradores rápidos, sí, es que tienen muy pocos datos para comparar. En una valoración por comparación, los tasadores normalmente tenemos, bueno, normalmente no siempre, tenemos 3 cosas en cuenta. Uno, ¿dónde está la zona? Un mismo inmueble en una zona de Gijón diferente va a valer algo diferente, o sea, se le va a dar un valor diferente. El edificio, que no es lo mismo un edificio nuevo que un edificio más antiguo, y después el propio inmueble, que depende del estado en el que esté, incluso de dónde esté situado dentro del edificio. No es lo mismo un primero que un último, no es lo mismo un piso exterior que un piso interior. Y esas cosas, estos tasadores de Internet pues no lo tienen en cuenta dónde está y los metros cuadrados que tiene la vivienda, y después ya hace cálculos con elementos que ya tiene introducidos en el. Pero sí tiene en cuenta dónde está. Ese era el primero de los aspectos que había que tener evidentemente, en cuenta, ¿no? o sea, es el que más marca el valor. Es el primero que determina el máximo y el mínimo. Vale. Pero bueno, en una misma zona
hay distintos edificios, con lo cual después el siguiente elemento es a tener en cuenta es el edificio en el que está ese inmueble. Claro, porque en la misma zona pueden estar hay dos edificios nuevo que no necesiten 60, ni tocarse, y otro que necesite cambiar todas las tuberías y cambiarlo todo porque sea un edificio muy antiguo, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, solamente conociendo los testigos que utilizas, conociéndolos, claro, si se pueden conocer de verdad, cuando hacemos una tasación para, por ejemplo, para una herencia, que a mí me parece un tema bastante, o para una separación, que son temas bastante delicados y que van a afectar a las personas para quien haces esa valoración, es muy importante ser preciso y ser exigente con los elementos con los que trabajas. Y parece una tontería, pero hacer una valoración bien, porque además después tienes que aplicar coeficientes de ponderación en función de la comparación que hagas si son viviendas, pues de las viviendas, porque alguno tendrá cosas a las que les tengas que restar un poquito para comparar con el tuyo, a otras tendrá cosas que tendrás que sumarle para compararlo con el tuyo. Bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero es muy importante conocer, y eso te puede llevar varios días. O sea, yo cuando hago una valoración, pues eso, ya te digo, es un tema que me encanta, pero bueno, no se hace en 5 minutos. No, y lo que acabas de explicar tiene que ser muy, muy, muy preciso, porque un pequeño cambio puede significar un cambio sustancial. No utilizas solo 2, o sea, como mínimo tenemos que utilizar 5 testigos. Bueno, cuantos más mejor, pero entre 5 y 10, pues eso, cuantos más tengas mejor, porque vas a tener un valor más fiable. Y ahora hablabas de tasaciones en casos de herencias o de separaciones, que decías que bajo tu punto de vista son las que las más todas son importantes, pero sí que es verdad que porque cuando haces una valoración, por ejemplo, para una compra-venta, ¿no? Que además es clave en el proceso de comercialización. Bueno, al final fijas un valor. Pero tienes una franja con la que jugar y al final asesoras al vendedor, le orientas para que ponga un valor, pero bueno, se puede ir modificando ese precio, el precio, el precio que pones final en función del valor que te salga, no es lo mismo que para una herencia, que haces una tasación y los abogados o el juez se va a fiar de ese valor que tú das. Bueno, te lo pueden contrastar o te pueden preguntar por qué llegas a esa conclusión, pero bueno, a mí desde luego me parece algo bastante delicado, porque bueno, las herencias ya sabemos cómo son y tienes que poder defenderlo y tienes que tener un criterio sólido. Pero por eso, y al final muchas veces en este espacio acabamos llegando a la misma conclusión, por eso hay que acudir a profesionales, ¿verdad? Hombre, a ver, nosotros estamos en contacto con el mercado continuamente. Claro. Entonces, yo creo que nosotros sabemos de lo que hablamos, sabemos lo que hacemos, hacemos nuestro trabajo, pues eso, con rigor. Y quién mejor que asesorarte, igual que para otras cosas vas a un abogado, vas a un médico, vas a otros profesionales, pues los inmobiliarios también tenemos esa capacidad para ayudar a los clientes. Claro, y no puede sustituir vuestro trabajo pues una herramienta digital que en un momento determinado nos puede servir para... Exacto, puede ser una orientación. Una orientación así bote pronto, pero luego cuando queremos realmente ser rigurosos, pues desde luego un profesional está ahí por algo, luego, ¿no? Lo recomiendo. Hombre, no, y nosotros. Además, ¿qué recomendamos nosotros? La agencia Asturias, que están aquí en Gijón, en la calle Asturias, y el teléfono es el 985 34 49 99, y en Oviedo la encuentran también en la calle 9 de Mayo, y el teléfono es 985 21 22 21. Como todos los lunes ha estado con nosotros Verónica Álvarez, la directora de la agencia Asturias. Verónica, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la ti. semana que viene